¿Por qué me pasa esto? Lo único que quería era que me quisieran. ¡Al menos alguien! ¿No me lo merezco? Hola, me llamo Nikki, tengo 14 años y parece que mis sueños de tener una familia de verdad nunca se harán realidad. Mis padres eran no muy buenas personas. Ni siquiera podrías haberles confiado un gato, y mucho menos un niño. Pero no elegimos con quién nacemos, ¿verdad? Así que las únicas cosas que recuerdo de mi infancia son sentir constantemente hambre y frío, y tener que esconderme debajo de la cama rápidamente cuando oía pasos acercándose a mi habitación. Los servicios sociales me salvaron. Me prometieron que tendría comida, un montón de juguetes bonitos, y lo más importante, que nadie me haría más daño. Me fui felizmente con ellos sin pensarlo 2 veces. No iba a echar de menos a mis padres y pensé que en cualquier caso sería mejor estar en el orfanato que en casa. La realidad resultó ser un poco peor. Resulta que había comida, compartí habitación con otra niña de mi edad e incluso teníamos algunos juguetes. Al principio estaba sinceramente contenta e incluso empecé a dormir bien, sin pesadillas ni a esperar constantemente los pasos tras la puerta. Pero luego descubrí que las cosas en mi nuevo mundo no eran tan geniales y divertidas como había pensado. Y también resultó que no hacía falta ser un villano para hacer daño a otras personas. La indiferencia también hace daño. Los profesores no se daban cuenta o no querían darse cuenta de lo que ocurría en el orfanato. Los mayores se aprovechaban de ello. Les quitaban la comida y las cosas más deliciosas a los niños más pequeños. Les obligaban a hacer tareas y si se negaban, les acosaban muy duro e incluso podían darles una paliza. Yo lo aprendí por las malas. Al principio me di cuenta de que debía estar de acuerdo con todo y hacer lo que decían. Después de que me encerraran en el baño por desobedecerles durante un día, me quejé con los profesores. Pero a nadie le importó. Los mayores se enfadaron y, bueno, fue terrible. Fue la primera vez que pensé que la vida en casa no había sido tan mala. No sé qué me habría pasado después si no hubiera sido por una joven profesora, Amanda. Ella fue la única que se compadeció de mí. Me llevó al centro médico y se quedó a mi lado toda la noche contándome cuentos. Nadie había hecho eso por mí antes. Así fue como hice mi primera amiga. Amanda y yo empezamos a pasar mucho tiempo juntas. Bueno, todo el que podíamos. Me protegía de los chicos mayores, me hacía estudiar y me cuidaba, como una verdadera madre. Por las noches a menudo nos subíamos al tejado del orfanato. Mirábamos las estrellas y nos contábamos diferentes historias. Amanda me decía a menudo que no debía rendirme. Estaba segura de que muy pronto me adoptarían personas buenas, que me querrían, cuidarían de mí y harían todo lo que se supone que deben hacer los buenos padres. Simplemente tenía que creer en ello. Y así lo hice. Creí todo lo que me dijo. Y entonces, una joven pareja que quería adoptar un niño vino a nuestro refugio. Me parecieron muy simpáticos, alegres, bien vestidos, y decidí que esa era mi oportunidad de ser feliz. Nos caímos bien enseguida. Les leí poemas, les enseñé mis dibujos y me comporté como una chica muy decente y buena. Y me eligieron a mí, estaba muy feliz. Una semana después, tras despedirme de Amanda y recoger mis cosas, ya estaba conduciéndose una nueva y feliz vida en un precioso y caro coche. Era como un cuento de hadas. Molly y Jack, mis nuevos padres, me decían lo bien que íbamos a vivir ahora y se reían todo el rato. Y entonces vi su casa. Era un verdadero castillo. Tenía mi propia maravillosa habitación, un montón de juguetes, trajes nuevos. Era como si fuera Cenicienta y mi hada madrina me hubiera encontrado por fin. Era la niña más feliz del mundo. Mis padres y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Me ayudaban a hacer los deberes, me llevaban a centros comerciales y me compraban todo lo que quería. Me hablaban de diferentes lugares y de cosas increíbles. Y los fines de semana siempre íbamos a lugares nuevos y geniales. Tomaba una banderita y lo clavaba en un gran mapa de Estados Unidos al azar. Y nos íbamos allí. Incluso llegué a ver al Gran Cañón, la cosa más increíble que había visto en mi corta vida. Y también parques acuáticos, museos, teatros y un océano de verdad. Nunca había soñado con vivir así. También teníamos unas tradiciones maravillosas. Antes de ir a la cama, mi madre siempre venía. Me daba las buenas noches y me leía un cuento de hadas. Por las mañanas, mi padre me llevaba al colegio para que no tuviera que ir en el autobús escolar. Pasábamos las tardes juntos en el salón y nos contábamos cómo nos había ido en el día. Fue genial, de verdad. Quería a esas personas con todo mi corazón y trataba de hacer todo para que mis nuevos padres no se sintieran decepcionados conmigo. Ayudaba en la casa, me levantaba antes que los demás para preparar el desayuno favorito de mi madre. Estudiaba bien y cuidaba de mis cosas. Pero después de un tiempo me di cuenta de que mis nuevos padres habían dejado de quererme.
Ya sabes, los niños sienten esas cosas, aunque es difícil explicar cómo. En algún momento mi madre no vino a darme las buenas noches. Mi padre solía tener prisa por ir a trabajar, así que empezó a darme dinero para el autobús. Y ya no había bocadillos en la fiambrera que llevaba al colegio. Y una noche mis padres me dijeron que me quedara en casa y se fueron a un restaurante. Esperaba que fuera solo porque trabajaban mucho y querían estar solos de vez en cuando, pero cuanto más tiempo pasaba, más momentos de miedo había. En algún momento me di cuenta de que el cuento de hadas había terminado. Ahora las cosas que había estado haciendo por ellos simplemente porque quería hacerlos felices se convirtieron en mis tareas. Tenía que limpiar toda la casa, cocinar el desayuno, incluso lavar los coches de mis padres. Y si no lo conseguía todo a tiempo, me regañaban y podían incluso dejarme sin comer. También me reprendían si traía malas notas a casa. Mi vida se convirtió del paraíso al infierno y no entendía en absoluto por qué. ¿Qué había hecho mal? Me había esforzado tanto, era una buena hija. Y un día escuché una conversación entre ellos en el despacho de papá. Fue por accidente. Había estado limpiando el polvo al lado de un respiradero en la habitación de al lado. Mi madre dijo que estaba cansada de ser amable y sonreír a una persona desconocida y que también estaba harta de cuidar de mí. Quería que volvieran a estar los dos solos. Los niños no eran divertidos, dijo. Lo entendí ahora. Todo ese tiempo, mis padres solo habían jugado a la familia conmigo porque ser padres era respetable y no porque me quisieran. Y ahora ya se habían cansado de jugar. Ya no tenía nada que perder. Vivía como una sirvienta en su casa, como la Cenicienta del cuento de hadas. Así que decidí huir. Metí algunas de las cosas en mi bolsa, rompí mi hucha y salí por la ventana a la calle de noche. ¿Por qué no? No es que nadie fuera a buscarme, aunque no fue mucho mejor en una gran ciudad que apenas conocía. Caminaba por las calles, llorando, sin saber qué hacer. Quería volver al orfanato, pero nadie se apresuraba a ayudarme. Y la gente a la que intentaba preguntar no me hacía caso y me amenazaban con llamar a la policía. Por la noche seguía sin tener ningún plan, así que me escondí en un parque y decidí esperar. Quizás pasara un milagro. Ya debería haber entendido que los milagros no eran para mí. Si yo fuera un personaje de un cuento de hadas, sería un cuento de hadas muy aterrador con un mal final. Me encontraron. Mis padres adoptivos salieron de repente de la oscuridad y mientras yo gritaba de miedo empezaron a empujarme hacia el coche, siseando e insultando. Estaba muy asustada, parecían tan enfadados y yo no quería ir con ellos en absoluto, pero tuve que hacerlo, no me lo preguntaron. Hubo una gran pelea en casa. Por fin dejaron de fingir que eran amables y me gritaron que podría haber arruinado su reputación, que debía estar agradecida y no traer problemas y un montón de otras cosas hirientes. Les dije que me estaban haciendo daño con sus palabras y que deberían devolverme al orfanato ya que no me necesitaban, a lo que papá sonrió y dijo que como yo también era maleducada, me castigarían. Me arrastró de la mano hasta el sótano y me encerró allí. Me dejó en completa oscuridad en el lugar más terrible posible. Sabía exactamente cómo castigarme porque yo había dicho a menudo el miedo que tenía a la oscuridad. Parecía que había pasado una eternidad antes de que las puertas se abrieran de nuevo. Yo seguía tumbada en el último escalón, junto a la puerta, y temblaba de horror. Parecía que unas sombras y unos monstruos malignos caminaban por debajo y que, si cerraba los ojos, me comerían viva de inmediato. Al principio ni siquiera me di cuenta de que la pesadilla había terminado y de quién me había salvado exactamente. Y cuando la vi, era Amanda, mi profesora. Ella me había visto en la ciudad y quería acercarse, pero yo había huido demasiado rápido. Y entonces ella había venido a la casa de mi familia de acogida y me sacó del sótano. Resultó que llevaba casi 2 días ahí, sin comida ni agua y totalmente aterrorizada. Me enteré de todo en el hospital, donde Amanda y la policía me habían llevado. Me alejaron inmediatamente de esa familia. Amanda me llevó a su casa desde el hospital. Por supuesto, era un pequeño apartamento normal y corriente, y no un castillo, pero me sentí como en casa por primera vez. Amanda me ayudó, me cuidó y me prometió que nunca más me entregaría a gente mala. Le creí, era la única en mi vida que nunca me había hecho daño ni me había mentido. Pero por desgracia no lo consiguió. El tribunal decidió que tenía que volver al orfanato, a pesar de que Amanda y yo habíamos hecho todo lo posible para que me dejaran quedarme con ella. Volví a ser acosada, solo que ahora también bromeaban con que nadie me quería.
Lo único que me hizo seguir adelante fue la tenacidad de Amanda. Solicitó mi adopción y yo recé como nunca para que las cosas salieran bien. Pero por desgracia, mis oraciones no fueron atendidas una vez más. Le dijeron a Amanda que no tenía suficiente dinero ni buenas condiciones para adoptar una niña. Les dije que el dinero no podía comprar la felicidad, pero no sirvió de nada. Todavía vivo en el orfanato. Puede que no sea el mejor lugar del mundo. Sigue siendo terrible. Pero tengo a Amanda. Paso cada día terrible solo para poder reunirnos en nuestro tejado por la noche, mirar las estrellas y contarnos historias maravillosas. Sé que Amanda me quiere como a una hija y que sigue intentando luchar por mí. Sigo creyendo en ella porque si no lo hago, no tendré nadie en quien creer.